empiezo grabando ahora y repito un poquito nada más. La idea de estas clases son una pequeña introducción acerca de la materia en sí, que es la geología, introducción a la geología o al medio físico, y que el estudio de la geología se divide como en dos grandes grupos, dos grandes ramas. El estudio del interior de la Tierra, a través de métodos directos e indirectos, fundamentalmente los indirectos, y el estudio del exterior de la Tierra, que incluye fenómenos atmosféricos, que son también los que de alguna forma ayudan, a través de factores externos, al pulimento, al darle forma al exterior de la Tierra, de diversas formas, ¿no? A través del agua, a través del viento, a través del hielo. Entonces, estos dos grandes grupos de estudios son los que le dan de alguna forma entidad al estudio de la geología. Los geólogos también no solamente estudiamos la Tierra en sí, sino también estudiamos podríamos decir, aquellos lugares en donde se junta material, podríamos decir los yacimientos, el petróleo, los yacimientos minerales, o también de forma indirecta, como les decía, hasta el interior más interior de la Tierra, que son el manto, el núcleo, cómo vamos a dividir la Tierra. Bueno, hasta acá como una pequeña introducción, y si tienen alguna pregunta, o levantan la mano, o espero que hagan chat. Las preguntas sí pueden hacerlas por chat, alguna que otra pregunta, pero si quieren comentar algo, levantan la mano y activen el micrófono para hablar. Les doy unos segundos para que hagan esto. Efectivamente estoy grabando, me dice el profesor, va a grabar, esta clase está siendo grabada ahora. Seguramente les aparece a ustedes en algún lugar de la pantalla un puntito rojo que dice grabando, a la derecha, arriba, ¿cierto? Sí, sí. Voy a... Grabando. Esperen un minuto. Voy a bajar exactamente eso. No, así. Saco los sonidos del teléfono. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos entonces? Marce, ¿algún comentario que querés hacer? Profe, yo estaba levantando la mano, pero tuve que activar el micrófono, por las dudas. Sí, dale. Yo, cuando estuve leyendo lo que nos mandaste, en un PDF de la Tierra, decía el concepto de tiempo geológico. No sé si me estoy yendo de las ramas, porque yo acá me lo anoté que decía preguntar cuadro, porque había un cuadro que era medio confuso, ¿entender? Bien, ahora te contesto. Había un compañero de ustedes que levantó la mano y yo pensé que eras vos y la bajé. Volvéla a levantar. Yo ahora la tengo que bajar. No, ahora sí, pero había otro, por favor, levantá la mano de nuevo que la bajé y se me escapó el nombre. Con respecto al tiempo geológico, es uno de los temas, obviamente, que tratamos en la materia, y es no solamente muy importante, sino que además que es muy interesante. Siempre la idea es como empezar desde un lugar como si no conociéramos nada. A ver si me puedo explicar. Es una forma de presentarlo, ¿no? Hago de cuenta que no sé nada de nada, no sé ni de la Tierra, ni soy geólogo, ni nada, sino que sí soy muy entusiasta de la observación, de lo que ocurre. Entonces, en esa observación, de pronto a mí me llama mucho la atención encontrar, bueno, puedo ir a la playa y me encuentro con un invertebrado, con un caracol muerto, con una conchilla o lo que sea. Y entonces digo, bueno, obviamente ese
ese caracol o esa conchilla es de un animalito que vivía en el mar y se murió y acá la tengo en la playa. Pero ¿qué pasa si encuentro un caracol arriba de una montaña? Y un caracol que yo sé positivamente que no vive en la montaña, ni ha vivido en la montaña. ¿Cómo es eso? Entonces, ahí me surge una primera pregunta. Digo, che, ¿cómo llegó esto hasta acá? Primer punto. Y segundo, me pregunto también, ¿y cuántos años hace que esto está acá? En principio puedo pensar en años o en miles de años. Imagínense, hace 100 años atrás, o 200 años atrás, sin ir más lejos que eso, no nos preguntábamos cuántos millones de años hace que esta montaña salió, ¿no? Hoy sabemos que los Andes tendrán, a ver, Marce, corregime, 26 millones de años, más o menos. A ver, Marce, él está más en la parte tectónica, entonces se va a acordar un Sí, poquito más. sí, O va a sí. tener un dato, ¿eh? Entre 15 y 20 millones de años se empezaron a levantar fuerte. Bueno, ahí tenemos. Entonces, imagínense eso. El tema es que los geólogos o los naturalistas de esa época empezaron a observar ciertas cuestiones y era un tiempo relativo, porque no tenían cómo datar realmente de forma absoluta, lo que hoy llamamos datación absoluta, no tenían cómo datarlo. Entonces iban pensando, bueno, si lo que está más abajo, hoy, en la actualidad, veo que es más antiguo que lo que está arriba, bueno, hace X tiempo atrás debe haber ocurrido lo mismo. Por lo tanto, empezaron como a relativizar lo que ellos veían, lo que llamamos en la actualidad los estratos, es decir, las capas de distintas, digamos, distintas acumulaciones de sedimentos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, recuerden lo siguiente, hago un paréntesis. Me acaban de avisar que tenemos 10 minutos más. Esto significa que en 10 minutos se va a cortar, pero inmediatamente podemos reanudar en el mismo lugar, como si empezáramos de nuevo la misma reunión, ¿ok? Estén atentos, así que dentro de 10 minutos se va a cortar automáticamente y retomamos de la misma forma, ¿ok? Dicho esto, sigo. Unos puntitos más y ya pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, al principio la idea fue datar los distintos estratos o lo que había ocurrido en la Tierra, la historia geológica, a través de elementos relativos. Lo que está abajo es más antiguo de lo que está arriba. Si yo encuentro un tipo determinado de invertebrado o de animal, se supone que si lo encuentro, aunque sea alejado, pero tienen características diferentes, significan que ese paquete sedimentario, podríamos decir, es contemporáneo con aquel otro. ¿Se entiende? Si yo tengo dos huesos exactamente iguales o dos restos de animales exactamente iguales en lugares diferentes, yo puedo suponer que pertenecen a la misma época. ¿Ok? Estos conceptos son los que se utilizaron, a través de mucha información también, como datación relativa del tiempo. Pero llegó un momento, sobre todo cuando se descubrió o se entendió el funcionamiento de la radioactividad, en donde, a través de, después lo vamos a ver, lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle, pero a través de lo que se llama hoy la datación absoluta, a través del estudio de la desintegración atómica de ciertos y determinados isótopos de átomos radioactivos, de esa forma nosotros pudimos datar las rocas, los sedimentos, los restos de animales con mucha más precisión. Para darles una idea, por ejemplo, hoy ustedes han escuchado sobre todo el carbono 14. El carbono 14 es un isótopo del carbono. El átomo de carbono tiene distintos
isótopos, es decir, tiene el mismo número atómico, no me acuerdo, el carbono es el 8, me parece, no, el 6, no, 7, 8, 6, no, el 8. El número atómico del carbono es el 8, pero la cantidad de protones y neutrones, su peso atómico, puede variar. El 14 es un átomo de carbono que se desintegra. ¿Qué significa? Que va perdiendo su masa en una cantidad de años determinada. Hasta ahí les dejo nomás, lean un poquito más, pero a través de eso, de esa desintegración, unos años particulares, uno puede más o menos, con un pequeño margen de error, determinar la edad absoluta de roca, de sedimento o de los restos. Cualquier cosa que tenga el elemento que estamos estudiando. Yo sé que les dejo la respuesta un poco, como va a pasar en casi todas, inconclusa, pero bueno, por lo menos como para ir perfilando el tema, ¿ok? Ahí está pidiendo Sofía que bajen los micrófonos. Muy bien, acá. Geología de 3 maneras: experimental, histórica y ambiental. Histórica. Muy bien. Está preguntando, sobre todo en las filminas en donde nosotros hemos puesto las 3 formas de las geologías, que serían la experimental, la histórica y la ambiental. En realidad no es una buena separación o clasificación. A mí mucho no me gusta. A veces seguimos un patrón, una serie de diapositivas o información, y armamos la clase de esta forma, y en clase lo vamos viendo. Yo diría que en principio las 2 grandes separaciones de la geología, que habíamos dicho, el estudio de la geología del interior de la Tierra y del exterior de la Tierra, se complementa con otros 2 grandes grupos, que es la geología experimental y la geología histórica. La geología experimental es aquella que nos permite a nosotros estudiar las rocas de forma directa, los sedimentos, cualquier cosa, ya sea del interior o del exterior de la Tierra, es a través de la observación. Y, por supuesto, el estudio complementario. Yo puedo observar una roca, sacarla, llevarla a mi laboratorio, hacerle un análisis para saber cuáles son los minerales que tiene, o los elementos que tiene. También puedo hacerle un corte delgado, puedo clasificarla dentro de un sistema de clasificación y decidir, en definitiva, qué tipo de roca, de qué zona, o si es una roca ígnea o metamórfica, o lo que sea. Eso es un estudio experimental. ¿Ok? Lo puedo hacer tanto con eso, o con la observación de los depósitos de arena, o con la observación de cómo se va erosionando una roca, según las características del viento, de la arena, etc. ¿Ok? Eso sería la mirada experimental de la geología. La histórica requiere la información del tiempo, para saber cuáles han sido los eventos geológicos que han ocurrido a través de los millones de años que han ocurrido o que han pasado, y cómo se han acomodado las rocas, los sedimentos, las fracturas, las fallas, es decir, todos los fenómenos geológicos lo vamos a estudiar para poder determinar qué ha ocurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo práctico. Marcelo está en el CGMAR, estudia en el CGMAR, y en el CGMAR, ¿qué hacen? Estudian fundamentalmente hacen los mapas geológicos. Y un mapa geológico va a tener una parte donde va a decir, bueno, en esta zona, en esta área en particular, nosotros tenemos tal roca, tal esto, estoy mirando 2 minutos y medio, tenemos tales características, hay yacimientos, no hay yacimientos,
vamos a estudiar por adentro y por afuera todo. Pero además va a tener una descripción histórica, y esa descripción histórica va a decir, las primeras rocas se formaron hace 500 millones de años, por encima de esa roca se depositó tal cosa, hubo erosión, después se depositaron, hubo un levantamiento estructural de los Andes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en función de lo que encontremos en el campo. Espero que se haya entendido, porque creo que es la mejor explicación que hasta ahora yo puedo dar, digamos, de la diferencia entre la geología histórica y la geología experimental. Cuando el hombre es consciente de su influencia en el ambiente y empieza a detectarlo, y empieza a mirarlo, y empieza a ver que realmente tiene una actitud, digamos, tan fuerte, aparece lo que llamamos la geología ambiental, que incluye básicamente la actitud del hombre. ¿Sí? Así que la actitud, no, la acción del hombre. Dije actitud, pero digamos, la acción del hombre. Y ahí aparece todo lo que es relativo al ambiente y a las actividades del hombre, ya sean que el hombre genera cambios en determinados lugares, o que la acción del hombre, la deforestación, por ejemplo, puede llegar a generar algún tipo de erosión o de mayor erosión en ciertas y determinadas áreas. A ver, dos nuevos mensajes tenemos. Esperen. Sí, la ciencia aplicada sería un poco, estaría en la experimental. Bueno, ya tenemos menos de un minuto, me callo por el momento.